Normalmente en las reacciones de cinética enzimática se habla de las ecuaciones de Michaelis-Menten como la base, pero no todas las enzimas ni todo el tiempo están siguiendo exactamente el parámetro de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten se basa en la concentración de enzima sustrato, en la concentración de sustrato, de hecho, en la ecuación, para poder determinar cómo va a reaccionar la enzima. Las reacciones enzimáticas tienen diferentes órdenes de reacción y eso es lo que vamos a ver en este video. La velocidad de una reacción varía con base en la concentración de un reactivo. Puede ser el sustrato, puede ser la enzima o puede ser algún otro o la combinación de los dos. En este caso, las órdenes van a tener en cuenta que la temperatura es constante, que no tiene ningún cambio la temperatura y que por lo tanto lo único que tiene que variar o que único que va a variar es la concentración de sustrato o de otro reactivo. En las velocidades de reacción de orden cero, la velocidad de formación de producto es independientemente de la concentración de sustrato. B es igual a K, donde K es la concentración de sustrato. En este caso, nosotros no dependemos de la concentración de sustrato para tener la velocidad máxima. Si lo viéramos en una gráfica, veríamos una línea constante sin variantes ni alteraciones. Si lo viéramos en base a la concentración de sustrato, al cabo de un tiempo se vería una caída en forma de recta. Comparémoslo con las reacciones de orden 1 o primer orden. En este caso particular, sí depende la velocidad de formación de la concentración de sustrato. Está proporcional. Aquí entonces lo que vamos a ver es una recta, donde estamos hablando de la producción. Y lo que vemos acá es la concentración de sustrato en base al tiempo. Entonces vemos una curva que se prolonga de acuerdo a la cantidad de sustrato con la que iniciamos. Si lo visualizamos ahora con las de segundo orden, se van a dar cuenta que la curva está menos extendida. Aquí, en este caso particular, lo que tenemos es que la velocidad de formación del producto depende de dos reactivos. Puede ser la concentración de dos sustratos, la reacción de condensación, o puede ser el cuadrado de la concentración de único sustrato, la reacción de dimerización. En este caso particular, la curva de producción, lo que veríamos sería una curva muy extendida, igualmente para poder proporcionarlo. El gradiente es proporcional a la concentración. Si las comparamos, las tres órdenes, se van a dar cuenta que en el orden 0 mantenemos la recta de producción, en el orden 1 mantenemos la recta, pero en aumento, y en el orden 2 lo que tenemos es una curva con respecto a la producción de producto, a la tasa de producto. Si lo viéramos con respecto a la concentración de sustrato, nos daríamos cuenta que el sustrato en el orden 0 cae en forma de recta en el primer orden y en el segundo orden, aquí, ojo, en el segundo orden la curva se desplaza menos que en el primer orden. El tiempo de vida medio se va a hablar del tiempo que tarda un reactivo en disminuir su concentración a la mitad. En el caso de una reacción de primer orden, es independiente de la concentración inicial de un sustrato. En la reacción de orden cero es dependiente de la concentración inicial del sustrato. Esa es otra diferencia que tendríamos que revisar. Normalmente cuando hablamos de la cinética enzimática vamos a hablar de las ecuaciones de Michaelis-Menten. Casi todas las enzimas son de primer orden. Obsérvese que la parte más importante es la concentración de sustrato. Si la velocidad de producción se relaciona directo con la concentración de sustrato, entonces hablamos de una enzima mendeliana o de primer orden. Si por el contrario, la velocidad de producción no se altera o no se modifica con la concentración de sustrato, entonces estamos hablando de orden cero. Y si por el contrario necesitamos dos sustratos o el cuadrado del sustrato, entonces estaríamos hablando de una reacción de segundo orden. Dos puntos importantes. Las ecuaciones de la práctica, las gráficas de la práctica, es la que nos van a dar la información de qué tipo de enzima estamos hablando. Y también hay momentos dentro de algunas enzimas en que se puede variar el orden. Por ejemplo, una enzima mendeliana, cuando se llega al proceso de saturación, lo que vamos a tener es un proceso estacionario y lo que vamos a visualizar es una recta. Entonces, ahí ya no importa el sustrato, ya no importa la concentración de sustrato que pongamos, la producción va a ser igual.